¿No? Ayer vimos cómo se registraron incidentes en la estación Las Rejas, también guardias heridos, 2 de ellos de gravedad, y hoy día nuevamente un defecto en uno de los trenes por, al parecer, exceso de grasa. Vamos a preguntarle a Carola Garrido, que tiene todos los antecedentes de lo que ha ocurrido en las últimas jornadas con el Metro de Santiago. Carola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sin duda que esta ha sido una semana durísima para el metro. Ha habido desperfectos, otros problemas que han derivado finalmente también en inconvenientes para los usuarios. Queremos partir por algo que ocurrió anoche en la estación Ñuñoa, precisamente del metro, donde se enfrascaron en una discusión que terminó en golpes algunos vigilantes de esa estación con vendedores ambulantes. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Esto pasó a eso de las 20 horas aproximadamente, cuando guardias del metro iniciaron un control del comercio ambulante. Había personas que estaban vendiendo abajo en la estación, donde usted pasa, donde compra su boleto, allí estaban vendiendo. Ellos intentaron sacarlos del lugar. Sabemos que los vendedores ambulantes han tenido varios problemas cuando trabajan también en otras estaciones y, según la información oficial entregada por Carabineros y también por Metro, estos vendedores habrían comenzado a agredir a los guardias y además habrían llamado por teléfono a otros ambulantes que se habrían encontrado en otras estaciones para que de alguna forma les fueran a prestar ayuda, porque finalmente eran 15 vendedores con los guardias que estaban allí, 8 de los cuales resultaron lesionados. De hecho, con lesiones leves 8, porque había un 9º que fue el que sacó la peor parte, porque fue alcanzado por un fierro en su cabeza, fue golpeado de esta manera por uno de los vendedores y además tenía un corte en un hombro. De hecho, bueno, producto de toda esta situación se pidió apoyo a Carabineros, quien logró la detención, eso sí, de solamente uno de estos vendedores, quien era uno que portaba un arma blanca, el que habría utilizado precisamente para hacerle este corte en el rostro al guardia, y es el único que fue detenido, porque los otros 15 se dieron a la fuga corriendo ahí en el mismo metro o bien saliendo a la superficie de la estación Ñuñoa. Veamos parte del ambiente, porque muchos usuarios grabaron con sus teléfonos lo que estaba ocurriendo allí para que ustedes se hagan una idea de lo que pasó. Acá nos tienen encerrados porque agredieron a un guardia abajo y ahora tienen todo cerrado y no nos dejan salir. Por abajo sí se niegan. Miren todos los desgraciados. El pobre guardia. Vendedores ambulantes tienen la pura cagada nomás. Acaban de pegar un guardia aquí en Metro Ñuñoa. Bueno, anoche toda esta situación que se produjo allí en la estación Ñuñoa generó comentarios de los dirigentes de varios sindicatos, porque en Metro son varias las agrupaciones de trabajadores que hay y, bueno, en general fue transversal el repudio a lo que había ocurrido. Ellos insisten en que hay mafias de comercio ambulante al interior de las estaciones de Metro y que ellos solamente cuentan con la capacidad de poder retenerlos en caso de que haya un problema, como ocurrió anoche, hasta la llegada de Carabineros. Así es que están pidiendo mayores medidas de parte de las autoridades, no solamente de Metro, sino ya a nivel gubernamental, según decían, porque esta situación no puede seguir. Ellos están con pocas herramientas, según dice, para poder enfrentar este tipo de situaciones. Escuchemos parte de las declaraciones que entregó Carabineros con respecto a lo ocurrido, también lo que dijo el dirigente que representa a los guardias de seguridad del Metro y lo que también dijo el gerente de personas de Metro, quien primero se refirió a lo que había ocurrido a través de Twitter, pero luego entregó también declaraciones y detalles de lo que pasó anoche en Ñuñoa.
Que en el metro Ñuñoa se había producido una riña entre vigilantes privados del metro y comerciantes ambulantes. Al llegar Carabineros al lugar, se pudo constatar que efectivamente alrededor de 15 comerciantes ambulantes, en su mayoría de nacionalidad extranjera, agredieron a un grupo de 8 vigilantes privados, resultando con diversas lesiones, los cuales fueron trasladados a la mutualidad. Y en estos momentos el procedimiento se encuentra en desarrollo, no se sabe el carácter de las lesiones de cada uno de los involucrados, de los agredidos en este caso, y personal policial se encuentra realizando las diligencias tendientes a obtener las grabaciones y con la finalidad de ubicar, ¿no es cierto?, y dar con la identidad de los agresores. El llamado que se le hace y que le hacemos como directiva es a Metro y también a los entes de gobierno, al Ministerio del Interior, al subsecretario Monsalve, a la ministra Siche, que nos vea la situación de nosotros. Acá los vigilantes privados somos trabajadores, que estamos al servicio de la ciudadanía. La ciudadanía a nosotros nos pide que saquemos a los comercios o comerciantes ambulantes. Lamentablemente aquí se han formado mafias. Y por lo que estamos haciendo ya todo el análisis, toda la investigación para entregar los antecedentes, hacer las denuncias legales correspondientes y obviamente activar todos los protocolos de cara a la autoridad. Tenemos protocolos donde coordinamos algunas acciones con Carabineros, hemos participado también de muchas mesas y estamos colaborando con lo que se está haciendo a nivel de la región metropolitana en varias estaciones, por lo tanto hemos participado de manera activa, pero este es un procedimiento de varios que se presentan habitualmente en la semana, que terminó en consecuencias obviamente distintas. Sí, Carola, lo expresaban también los trabajadores del metro respecto a la preocupación que ellos tienen por el riesgo que implica el enfrentar a los vendedores ambulantes. No sé si hoy se anunció algún otro tipo de medidas para enfrentar esta situación. ¿Qué indican los protocolos? ¿Cómo se debe actuar en esos momentos? Porque, claro, de acuerdo a lo que vimos el día de ayer, los funcionarios de seguridad privados terminan viéndose absolutamente sobrepasados en ciertas circunstancias. Claro, y es un tema que recurrentemente le hemos preguntado, ¿cierto? No solamente a las autoridades de Metro, sino también a otro tipo de autoridades, como por ejemplo del Ministerio del Interior, quienes son los que velan por la seguridad del país. En ese sentido, adelantamos, lo vamos a ahondar más adelante, pero adelantamos que se ha anunciado de parte del Ministerio una querella en contra de quienes hayan resultado responsables de estos 9 guardias que resultaron agredidos. Ellos insisten en que están tratando de cumplir todas las medidas que den tranquilidad a los trabajadores para que ellos puedan realizar su función de la manera más segura, de la manera más tranquila, y es por eso precisamente que ayer estaban en varias estaciones, según decían los mismos dirigentes de los sindicatos, haciendo esta fiscalización los guardias y pidiéndole a los ambulantes que salieran de las distintas estaciones, y fue en este contexto donde se dio toda esta situación. Desafortunadamente fue creciendo este conflicto y es así como decíamos que uno de los guardias, muy joven, de 24 años, resultó con un TEC cerrado luego de recibir un golpe en su cabeza con un fierro que habría tenido uno de estos vendedores ambulantes. Nosotros hoy conversamos con el doctor que estuvo a cargo de recibirlo ahí en la Mutual de Seguridad y conversamos también con la hermana de este vendedor. Ella traspasó de alguna manera lo que no solamente anoche, sino que en ocasiones anteriores le había comentado su hermano, y era que él no entendía cómo los ambulantes dicen que son trabajadores si reaccionan de esta manera tan violenta con otros trabajadores, como son ellos los guardias. Escuchemos esas declaraciones. Recibimos 9 pacientes que provenían del metro, todos con lesiones por contusiones. 8 de ellos presentaron contusiones más bien leves a moderadas que fueron derivados a sus hogares luego de descartar patologías de mayor gravedad. Uno de ellos quedó hospitalizado debido a que tenía unas lesiones más complejas, contusiones de mayor intensidad. Se sometió a distintos exámenes, se descartaron lesiones óseas, fue sometido a distintas intervenciones leves y hoy se encuentra en observación evolucionando favorablemente. No sabemos nada, la verdad. No nos han dicho nada más que está ahí hospitalizado. Es lo único que sabemos. Creo que es muy arriesgado, que no se valora y debería tener más resguardo también de los carabineros, no sé.
porque creo que están haciendo un trabajo que no les corresponde a ellos. Creo que su rabia no debería ser enfocada hacia los mismos trabajadores, porque ellos, tal cual como ellos están trabajando para una institución, y su rabia tiene que ir hacia otro lado, no atacar a los mismos trabajadores de una empresa. Bueno, como decíamos, fueron 9 guardias en total. Él fue el que sacó la peor parte, mientras que los 8 que también resultaron con algún tipo de lesión ya fueron dados de alta. Hoy comentó también este tema durante la mañana el subsecretario del Interior, como les adelantábamos, Manuel Monsalve, quien confirmó hoy que el gobierno va a presentar una querella por la agresión de vendedores ambulantes contra los guardias del Metro de Santiago. Esto a propósito de este hecho puntual ocurrido ayer. Y tuvimos también la oportunidad de conversar sobre este tema con el gobernador Claudio Rego, quien señaló que esta intervención de la que tanto se ha hablado en el último tiempo no puede funcionar correctamente si ni siquiera los fiscales, dijo en este caso, están al tanto de lo que se está haciendo ni de las herramientas con las que podrían contar. Entonces, él dice que él cree que aquí sí hay mafias de comerciantes ambulantes y que por lo tanto hay que actuar al respecto, pero en conjunto. Todos estamos al debe, ¿sí? El desborde que hemos visto de este fenómeno en todo Santiago y en todo Chile da cuenta de que no hemos actuado con la coordinación y con la eficacia necesaria. Ahora, yo tuve una reunión el martes con el fiscal Javier Armendáriz, que está liderando varias de estas investigaciones por fuegos artificiales, por venta ilegal de remedio, por también lesiones graves y homicidio, en el caso del barrio Mexi y Estación Central. Y ahí hay un trabajo, pero el mismo fiscal nos decía, necesitamos coordinarnos con otras instituciones. La Fiscalía sola no puede. Y en consecuencia, aquí lo que hemos hecho es un llamado a crear un espacio de coordinación como el que tuvimos durante el verano, para que todos los actores trabajemos en la misma línea. Yo le pregunté al fiscal Armendáriz el día martes si conocía el plan. No lo conocía, entonces si dejamos fuera a los fiscales, no va a funcionar. Pega hay mucha en materia de seguridad, es la primera prioridad de los habitantes de esta región, y lo de ayer del metro y lo del otro día de MEX demuestra que esto es la punta del iceberg. O lo paramos ahora o vamos a lamentar las consecuencias. No solo es motivo de preocupación, sino también es motivo de ocupación del gobierno. Lamentablemente el comercio ilegal está rodeado de un conjunto de hechos que permiten llegar a la conclusión que detrás del comercio ilegal hay en la realidad crimen organizado. Y está vinculado a la violencia, al uso de armas de fuego, al contrabando. O sea, hay un hecho muy grave vinculado al comercio ilegal. Por lo tanto, lo primero, para contestar su pregunta, hemos conversado con nuestra delegada presidencial en la región metropolitana, Constanza Martínez. El gobierno sin duda se va a querellar respecto a los graves hechos ocurridos el día de ayer. Un segundito. Claro, bueno, y a propósito de este tema también de los comerciantes ambulantes que han tenido problemas con la seguridad, recuerden ustedes hace poco, para la conmemoración del 1 de mayo, Día del Trabajo, también para hace solamente unos días, ¿cierto?, en la Estación Central, donde también intentaron ser desalojados. Bueno, esta situación en realidad ha sido reiterativa y es así como el municipio hoy dio cuenta de un nuevo cuartel móvil que se va a instalar, no en una parte fija, tal como lo dice su nombre, para dar la oportunidad allí en terreno a las personas que tal vez sean víctimas de agresiones o de robos, de discusiones con comerciantes ambulantes, para poder hacer la denuncia de inmediato. Son algunas de las medidas que están tomando allí en Estación Central. Escuchemos a su alcalde. Con el cual hemos estado trabajando durante meses respecto a generar estrategias que permitan ir a abordar esta complejidad del comercio ambulante, principalmente a las mafias que han estado operando durante años en estos sectores. Lo que corresponde al tramo de la línea 1 donde está Estación Central, nosotros nos hemos juntado con las gerentes de metro para poder establecer estas acciones de coordinación. Evidentemente que el metro tiene que hacer mayor coordinación y inversión también respecto a lo que está pasando debajo, y sin embargo nosotros también tenemos que tener muy buena coordinación en la superficie. Entonces ya estamos trabajando de manera de poder hacer operativos de decomiso, poder poner a disposición también los vehículos municipales. Ustedes saben que nosotros no tenemos acción debajo de donde están los andenes. Bueno, toda esta situación, estos conflictos con los comerciantes ambulantes se dan también en el contexto de otras fallas que ha tenido el metro en las últimas semanas. Durante esta semana, de hecho, ha habido dos bastante importantes. La semana pasada también hubo una que generó problemas, inconvenientes para los usuarios. Todo esto en la hora punta de la mañana. Puntualmente lo que ocurrió hoy fue en la línea 6, que se vio interrumpida tras darse cuenta los trabajadores que
había un exceso de lubricación en la vía. Hay una explicación técnica que vamos a escuchar en un ratito más de parte del presidente de Metro, pero en definitiva esa falla provocó que las estaciones Cerrillos, Lo Valledor y Pedro Aguirre Cerda estuvieran cerradas en la hora punta de la mañana. Mucha gente que con sorpresa llegó para tomar el metro rumbo a sus trabajos y se dio cuenta de esta situación. Escuchemos lo que nos dijeron los usuarios, algunos sorprendidos, otros molestos, y la explicación que también dieron desde Metro. Nada, ni una cosa. Nadie me informa nada. Un poco molesto. Molesto porque ya lo hice por mejor para llegar más temprano y voy a llegar más tarde. Nada, que no estaba funcionando, solamente llegaba hasta aquí la línea 6, pues hasta que está Franklin nomás. ¿Y le explicaron por qué era eso? No nos explicaron, ni siquiera hay buses de acercamiento todavía. Oiga, ¿y qué va a hacer usted? ¿Cómo va a llegar hasta su trabajo? No tengo idea, ¿qué tengo que ver? Oiga, existe una aplicación, igual le contamos, que es de buses del Transantiago, a lo mejor le puedo ayudar. ¿Va hasta Cerrillo usted? Sí, o sea, en realidad yo voy a Maipú. Ya. O sea, de ahí tenía que tomar otro bus. Tomar otro bus para Maipú. Es una semana que no es fácil, no está de más decirlo, pero bueno, nunca nadie dijo que esta tarea iba a ser sencilla. Metro vive todo el tiempo, ¿cierto?, expuesto a distintas situaciones. El compromiso que hemos tenido es que ojalá estas situaciones no se vuelvan a repetir, no al menos con la intensidad, y estamos trabajando en protocolos, en coordinación y también, insisto, en colaboración con los trabajadores para poder ir mejorando cada una de estas situaciones para que estas semanas tan complejas no se vuelvan a repetir. Bueno, hoy insistían con algo que habían mencionado también en los episodios anteriores, y que todas las fallas no tienen que ver con una falta de mantención, sino que son hechos fortuitos que ellos lamentan por los inconvenientes que les generan a los usuarios. Les quiero contar que a esta hora de la tarde estamos afuera de la Dirección del Trabajo. Acá han llegado representantes de todos los sindicatos de Metro y queremos conversar puntualmente con el presidente de la Federación de Sindicatos, el que agrupa a todos, ¿cierto? Eric Campos, que ayer, Eric, muy buenas tardes, tú entregaste algunas declaraciones y entre ellas dijiste que se está usando a los trabajadores, en este caso a los guardias, ¿cierto? Estamos hablando de lo que ocurrió en la estación Ñuñoa, como carne de cañón. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, solidarizar con Jairo Montero, con los 8 trabajadores que fueron heridos ayer por estos, no comerciantes ambulantes, no, derechamente delincuentes. Sí, lo estamos diciendo porque es evidente que hay un problema de bandas al interior del metro y partimos por condenar ese hecho, pero como no podemos evitar ni criticarlos a ellos, lo evidente también es que hay un plan de seguridad que indica que esos trabajadores, por ejemplo, van a erradicar comercio ambulante el día de ayer sin colaboración de Carabineros. ¿Qué hemos dicho nosotros? Primero, hay un plan de seguridad que está obsoleto, hay un liderazgo en el área de seguridad del metro que ya no da cuenta de las complejidades que estamos viviendo, y por eso que hemos pedido la salida de José Miguel Abarca. Esto se lo hemos dicho al presidente del directorio hace más de 20 días, le dijimos, refresquemos los liderazgos al interior de la empresa, porque el 2014 ya ocurrió que los sindicatos advirtieron de los cambios que había que hacer, estos no se hicieron, y después de 2 fallas gravísimas como fueron las del 2014, termina yéndose el presidente del directorio, que pagó la factura. Nosotros no queremos que el presidente del directorio nombrado por el presidente Boric pague la factura, sino que hagan los cambios que le hemos estado solicitando, y para eso mañana nos vamos a reunir con él, todos los sindicatos, para hacer estas exigencias que sin duda ponen al centro los problemas de seguridad de las y los trabajadores, pero también la seguridad y la certeza en el servicio de nuestros usuarios y usuarias, porque nos acostumbramos esta semana a que, según la empresa, de manera fortuita, o sea, hemos tenido o tenemos muy mala suerte, o acá hay problemas en el diseño del plan de mantenimiento que está a cargo de quienes diseñan, que son los gerentes y no los trabajadores. Eric, tú mencionabas recién que aquí el plan que se ha hecho para la seguridad está obsoleto. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, a que los guardias cuentan con pocos mecanismos para poder actuar frente a los ambulantes, que en cantidad de partidas son mucho más que ellos. Primero, habría que transparentar si estamos o no con la cantidad suficiente de vigilantes privados en la red. Segundo, para aumentar esa cantidad no podemos tener vigilantes privados ganando prácticamente el salario mínimo. Segundo, ¿un externo? Los guardias son externos y los vigilantes privados, que son los que visten de azul, los que portan armas, son de planta. Y el problema ahí también es que
no pueden andar. Parte del plan es que los vigilantes privados erradiquen personas que en comercio ambulante, que insisto, ya en este caso estamos hablando de delincuentes, no de comerciantes ambulantes, y esto no se puede hacer en ausencia de Carabineros, y esto requiere mayor coordinación con las policías, requiere mayor coordinación política con el Ministerio del Interior, y claramente un subgerente que después de 4 años no ha dado el ancho respecto de esas preguntas, tiene que irse. Eric, ¿a qué vinieron hoy ustedes a la Dirección del Trabajo puntualmente? Hemos venido a solicitar la fiscalización de varias estaciones del metro para que la Dirección del Trabajo vea en terreno si se cumplen o no las condiciones de seguridad para las y los trabajadores que están en las estaciones. El artículo 184 eventualmente también nos faculta, por ejemplo, para retirarnos de la faena, en este caso de las estaciones, si no vemos que las condiciones de seguridad están dadas o si hay peligro inminente de que los trabajadores puedan sufrir daño mayor, o incluso ayer que estuvimos, mire, nosotros no queremos esperar un mártir o no queremos mártires entre los trabajadores del metro, pero lo de ayer pasó la raya de la gravedad, no es primera vez, ya hemos tenido en el pasado vigilantes apuñalados en la estación Vicente Valdés, es decir, estamos a tiempo de tomar medidas. Las medidas, por supuesto que no son fáciles, pero hay que partir por cambiar el liderazgo de la empresa. ¿Qué harías tú en la práctica? ¿Cuál es la medida que tú propones para poder mantener en este caso a los guardias, a los vigilantes más seguros en su trabajo? Lo primero es que los vigilantes no pueden estar haciendo los planes cuadrantes en solitario, tienen que andar por lo menos 2 o 3 vigilantes privados, hay que mejorarles sus condiciones salariales, pero también, y por supuesto, no se puede erradicar comercio ambulante sin la presencia de Carabineros, porque Metro no es un espacio privado, es un espacio público y requiere de la acción de las policías, porque además los vigilantes privados, aun cuando tienen armas, en el peor de los casos tampoco pueden utilizarlas porque no tienen instrucciones para eso, no tienen indicaciones para que lo puedan hacer. Entonces, yo creo que lo primero es eso, y segundo, sentarnos a diseñar un plan de seguridad, pero poniendo en el diagnóstico todas las complejidades que hoy día tiene el metro, los problemas de comercio ambulante, la ausencia de trabajadores de seguridad en estaciones los fines de semana, que, entre otras cosas, permiten situaciones de acoso sexual como en la estación República. O sea, hay varias situaciones que se nos van a ir escapando de las manos si no lo abordamos desde un punto de vista sistémico. Eric, tú decías recién que deberían andar acompañados los vigilantes, ¿cierto? No estar solos. Y tú mismo, en ocasiones anteriores, con otros conflictos en los que ustedes también se han enfrentado con la empresa, has señalado que ha habido muchos despidos desde el estallido social, en el fondo que se ha achicado la cantidad de trabajadores. ¿Podría tener que ver eso también con el hecho de que hoy no haya tantos vigilantes? Hay una crisis financiera en la empresa que no se ha querido explicitar. El resultado operacional del año pasado son 42.000 millones de pesos en contra, producto de nuestra baja en la afluencia de pasajeros. Eso que llevó a que en un razonamiento lineal la empresa despidiera, aunque ellos no lo van a reconocer porque hablan de cortar contratos, pero significó que hay 1.500 trabajadores del subcontrato menos en las estaciones. Esos 1.500 trabajadores están compuestos por aseadoras, por cajeras, por guardias de seguridad, que finalmente todos colaboran a que en situaciones críticas como la del otro día en la estación Las Rejas puedan colaborar en estas evacuaciones. Por lo tanto, es un factor más, no diría que es el detonante pero es un factor más en la construcción de la sensación de seguridad que nuestras usuarios están acostumbrados a que el metro les establezca día a día, ¿no? Eric, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes también a los dirigentes que lo han acompañado acá y que son representantes de los distintos sindicatos de Metro. Bueno, es parte de la situación que se está viviendo. Decíamos, anoche se produjo esta agresión a los guardias, pero además ha habido 2 fallas técnicas durante esta semana. Así es que, bueno, Metro asegura que está abordando todas esas problemáticas para que además los usuarios no se vean enfrentados a problemas de seguridad y también de atraso, ¿cierto? Porque todas estas fallas se han producido en la mañana, en la hora punta. Claro, una crisis les tocó todo junto, ¿no? Sí. El tema de los guardias, pero además el problema de los andenes. Escuchábamos a Eric Campos, que es presidente de la Federación de Sindicatos de Metro, entregando sus declaraciones. Muchas gracias, Carola, por este completo informe. Buenas tardes. Gracias.